Muy buenas noches a todo el equipo de QR. ¿Qué dice Martín Granowski? ¿Cómo le va? Hola, Hernán Lecher. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenido, Manuel Zunino. Gracias por estar acá. Gracias, Pablo, a En ustedes. una noche especial. Bueno, quizás no tengan recuerdo puntual, Granowski, de ese cierre de campaña, pero los cierres de campaña eran otra cosa, hasta hace poco. No recuerdo de ninguno, no sé. Vos dijiste... Yo me acuerdo uno en Racing. ¿Eh? Me acuerdo uno en Racing. En Racing, está muy bien que te Es acuerdes el algo en cierre del Racing. 17. Sí, creo que De fue Cristina, el 17. gente común, o hablándole a recordando a la ciudadanía. Había todo un momento, Sí. pero a esto me A ver, refiero. voy a salir de la joda. Sí. Y gracias por mencionar a Racing porque eso es algo serio. Lo que hay nuevo, me parece, yo no sé si la política hace, ahí discrepo. El gobierno de ultraderecha hace, por algo se eligió un gobierno de ultraderecha, eso está claro. Gobierna la ultraderecha. Nunca gobernó la ultraderecha en democracia. Gobernó la ultraderecha en dictadura. Ese es un primer dato. Y el segundo dato es que hay todavía, no sé qué pasará en el futuro, no soy futurólogo, crisis ni siquiera de representatividad. Hay crisis en los partidos políticos, básicamente en el peronismo y el radicalismo. No sé si de representatividad, tal vez también de representatividad. Digo que hay crisis, entonces estamos en un sistema en crisis política. Manuel Y además Zunino, gobierna ¿qué la piensa? derecha. Pienso que me parece que la política se convenció, coincido con Martín que gobierna la derecha, está claro. Pero Dije el la ultraderecha. la ultraderecha. Si coincidí con eso. Categorizarlo como quieras, pero déjame déjame avanzar con mi argumento, Dale. porque Pablo decía que faltan argumentos. Me parece que el resto de la política se convenció de que la sociedad se derechizó, se ha derechizado, ¿no? Y eso me parece que hace que todos asuman las lógicas que implementa la derecha en su comunicación, en su estilo, en sus formas. Creo que eso hay que revisar. Me parece que la sociedad no se derechizó, podemos ver algunos rasgos que incluso son preexistentes, no son del periodo Milei. No sé, pedido mano dura, por ejemplo. Desde los 90 hasta acá lo estamos discutiendo y por momentos migración, un montón de temas que podemos definir como de derecha. La sociedad se derechizó, hay que discutirlo, hay que ponerlo en duda, pero si asumimos ese paradigma, esa idea y lo repetimos como un mantra, terminamos actuando todos como si fuéramos de derecha. Me parece que la política cayó en esa trampa en general en los últimos 2 años. ¿Y con qué consecuencias? Con las consecuencias de que tenemos una campaña que arrancó diciendo hay olor a pis, ¿sí? Hace 2 meses, así se inauguró la campaña, después de que Larreta dijo eso, Santoro anunció su candidatura en ese mismo momento. Me parece que todo se está convirtiendo en un meme o en un reel. Vos lo dijiste, creo que esas son las técnicas de la ultraderecha a nivel global. No quiere decir que no hay que usar esas herramientas en el resto del espectro político, pero si creemos que eso es lo único válido, me parece que se cae en una trampa y se termina desde la izquierda, el progresismo, el peronismo, lo que quieran, termina alimentando el monstruo que se crearon en su cabeza, me parece, porque creo que mucho de eso hay. Una idea que se construye y termina siendo una profecía autocumplida. Hay que ver si todas las ideas y todos los modos de argumentar son bien recibidos por esos vehículos. La izquierda, el peronismo en nuestro país tiene una historia resistencia ante esa dominación que imponen las derechas. Si ese juego se termina y se asume que el terreno de juego y la cancha tiene que ser como define la derecha y probablemente pierdas, tengas el árbitro en contra, la cancha inclinada y todas las condiciones adversas. Vamos a repasar. ¿Querés decir algo, Martín? Sí, que hay un tal Letcher Hernán, que definió el tema de Tierra del Fuego en un tuit. Que no es un meme, pero en un tuit. ¿Entendés Tierra del Fuego?
Bueno, lo Después vamos a voy pedir que repasar. desarrolle, pero es Vamos a así. hacerlo, vamos a Sí, va a ser parte del programa y es muy interesante lo que tiene Hernán para decir sobre eso. Ya ayer lo habíamos conversado en algún punto. Vamos a recoger algunos momentos de estos cierres de campaña para tratar de entender con Hernán, con Martín y con Manuel, a ver cuáles son, en definitiva, cómo maduraron las estrategias para lo que el domingo va a tener su propio resultado. Arranquemos con Mauricio Macri, que está en una definición, casi en un salvataje del PRO. Miren. Que el PRO está unido, que el PRO está de pie otra vez. Y que sé positivamente y hemos hecho autocrítica pública de que la interna del 23 fue muy dañina para nuestro espacio. Que los dos candidatos se dejaron corromper por el ego y la ambición desmedida. Pero los dos ya no están. Y con la ventaja ya se fueron. Sí, fuera, ya está. Mala energía, mala vibra, fuera. Confesión de derrota, dice Granovsky. El PRO es, dos ya no están. Quiere decir que el PRO es más chiquito. Digo, directamente eso. Es única interpretación esa. No, y hay una cosa, no escuché el resto del discurso, así que la verdad voy a cometer cierta imprudencia. Ahora, en esa parte del discurso le está hablando a los propios. Le está hablando a los propios. A la gente, la verdad, Sí. el común de la gente. No, después en el resto, sí. Imagino que debe haber, pero en ese capítulo en particular le está hablando a los que están ahí, quizás cargándole los cartuchos a decir, bueno, Somos pocos y puros. ¿eh? A ver, Parece lo que esto. saquemos tiene un valor porque es nuestro. Claro. ¿Qué lees ahí, Manuel? No, que Macri es bastante zorro, ¿no? Bastante astuto en su manera de comunicar, es una persona muy hábil. Yo lo que no estoy entrando en estos días es en decir que el PRO se terminó, ¿no? La muerte del kirchnerismo se anunció un montón de veces desde que yo tengo memoria, cada 2 años era la muerte del kirchnerismo, salvo en 2019, etcétera, etcétera. Me parece que no se terminó el macrismo, por lo menos todavía no sabemos si se terminó. Compara muchísimo la decisión de Milei de poner a Adorni ir a pelear a la Ciudad de Buenos Aires con la de Néstor Kirchner contra Eduardo Duhalde. Cristina Kirchner peleando con Chiche Duhalde en el territorio, o sea, de local, Sí. vos lo decías antes, de local, Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Milei hizo lo mismo, fue audaz, me parece. Lo que no está claro, que incluso si Adorni ganara la elección, fuera una sorpresa y demás, se termina el PRO. Creo que hay varias diferencias con ese proceso. Me parece, primero, Milei no se animó a poner a su hermana. No se animó a que haya un Milei en la boleta. Karina no está compitiendo a Adorni, obviamente es parte del espacio. ¿Porque tenía mala imagen? Tiene mala imagen. Si en la Ciudad de Buenos Aires, en el resto del país, hace focus group en votante de Milei, te dicen no tiene que ser candidata, es muy de casta. Después hay un sesgo medio machista en el votante libertario que no le gusta. Que Karina es de casta, o sea, Milei no Y y poner a, tu, Karina sí. poner a tu Claro. hermana Ah, de eso casta, es. ¿no? Ah, el ok, gesto está de bien. poner a tu hermana es de Está casta, bien. y después la quieren a ella acompañando, sosteniendo al presidente y no Ok. compitiendo electoralmente. Pero después el PRO va a seguir gobernando la ciudad hasta 2027, va a tener obviamente en la legislatura una participación importante, pero además en el Parlamento Nacional Milei va a tener que seguir negociando con los que le queden a Mauricio Macri. No es que se termina el PRO y además, no sé, es el primer tiempo, queda el segundo tiempo y hay que ver cómo le va el gobierno de Milei. Sí. Yo por eso no estoy entrando en esa cuestión determinista y fatalista y dramática de es el final del PRO, porque me acuerdo de todas las veces que se dijo es el final del kirchnerismo, salvando las distancias, me parece, y las identidades políticas, y creo que no es lo que está por pasar el lunes. Quizá podemos volver más adelante sobre esto, pero Petri y Patricia Bullrich, a ellos hablan, ¿no? Habla de la fórmula presidencial, ni más ni menos, que se fueron, que no están, que están en el lado oscuro de Y la de fuerza. Larreta, dice. y de Larreta, Perdón, ¿no? y Creo de que de Larreta, Larreta y Bullrich, me Tenés parece. razón, sí, a Petri, sacalo. Lo que termina mal son las negociaciones, porque eventualmente no es que es una ruptura programática, se vendieron algunas definiciones de la política, de la economía o de lo social que no le gustaban a Macri. Salió mal la negociación, si salía bien estaban cogobernando en algún punto. Claro, hay que ver, no lo conozco negociando a Macri, pero no debe ser fácil negociar con Macri, me parece, y decirle que no, plantarte. Le debe haber pasado a Larreta, a Bullrich, a Claro. Milei, y además, obviamente, Milei tiene un proyecto de construcción. No, pero digo, la de- negociación que sale mal es la del propio PRO con Milei. con el Por eso, gobierno. Milei tiene un proyecto de construir el mileísmo, todos Claro. los que llegan quieren hacer eso. ¿Se sale mal, perdón? ¿Sale mal o Milei no quería para deglutir el electorado del PRO y no negociar Está una bien, alianza? lo que quiero decir es que eso es el cortocircuito está ahí, no en el proyecto de país. No es que traicionaron un proyecto Bueno, de lo que pasa país. es que eso es la política.
también. Sí, está bien. Bueno, Claro. Y además, como dice Manuel, puede ocurrir que en los próximos 2 años haya un reencuentro de distintos lugares. Tal cual. ¿No? Ya vamos a seguir repasando momentos, pero queríamos aprovechar este tiempo para mostrarles un trabajo que hizo el diario La Nación, que hizo una suerte de resumen de 10 consultoras, entre ellas Proyección, la de Manu Zunino, que muestra una suerte, insisto, de promedio, y que en el promedio, ahora le quiero hacer alguna pregunta a Manuel sobre la eficacia de promediar quizá procedimientos distintos, pero 25.36 el promedio ponderado para Leandro Santoro, 20.45 para Manuel Adorni y La Libertad Avanza, 16.90-89 para Los Penato, Horacio Rodríguez Larreta 8.14, Ramiro Marra 5.87 y quien último entraría es Vanina Biasi con 3.43. Es decir que en este promedio lo que está confirmado es ese orden. Santoro, Adorni, Los Penato, Larreta, Marra. ¿Qué mirada tenés? ¿Da algo distinto a Proyección de esto, Manu? Da algo parecido en términos de posiciones. Nosotros siempre lo tuvimos a Santoro en promedio de 25 en los distintos estudios que hicimos. Después Adorni bastante cerca, a 3 puntos, pero lo que vimos esta semana es un principio de crecimiento de Los Penato que tenemos que mirar con atención. Todavía no publicamos el último, Sí. lo vamos a ¿Y compartir a en los expensas de próximos días. quién? ¿Cómo? ¿A expensas de quién? Los Penato. Larreta se quedó. Larreta estaba al principio con el olor a pis, lo empezamos a medir. 9 puntos, ahora está en 6. Ah. Marra se quedó en 4 puntos. Ujú. Y eso hizo primero que Los Penatos recuperen un poco. Y después en los indecisos había 15% de Es indecisos. un montón. Hay una especie de voto útil, quizás. puede ser. Hay dos fenómenos. Primero, que el voto útil se empezó a dar. Todas las fuerzas más chiquitas se empezaron a desgranar en las últimas semanas y fueron a los 3 principales candidatos. Y después que el indeciso en la ciudad de Buenos Aires es un poco más conservador. El que votaba a Santoro te lo dice desde el primer día. No fue ganando demasiado Santoro. Pero sí empezó a crecer un poco más Los Penato. También coincide con que se la empezó a conocer un poco más, con que se habló, o sea, el tema ficha limpia le permitió llevar una bandera y ponerse en escena. Recorrió con Mauricio Macri Claro. la ciudad, los canales, la radio, Manu, las pero redes. ya que mencionas eso, ¿importó ficha limpia o le sirvió a ella para mostrarse porque era desconocida? No es que la gente va a definir su voto por ficha limpia, me parece que no es la principal motivación, pero le dio un espacio para poder mostrarse y defender una bandera que además es una bandera antikirchnerista. En los últimos 15 días con más fuerza, pero antes también, se vienen peleando los dos para demostrar quién es el más antikirchnerista. Claro. Ese es el encuadre que le dieron a la campaña, bien nacional. Cada consultora hace distintas preguntas, analiza las respuestas de otra manera. Exacto. ¿Ese promedio suma o puede ser algo confuso? Por varias cosas puede ser un problema. Primero porque puede estar midiendo, comparando, metiendo en una misma bolsa periodos distintos. Sí. Encuestas que se hicieron hace 15 días y otras que se hicieron ahora. Claro. Después encuestas donde no están todos los candidatos. Yo veo encuestas de colegas que ponen los principales 6 o 7 y una categoría que se llama Otros, donde pueden entrar un montón, son 17, y eso puede hacer alterar el promedio, la decisión del que va a responder la encuesta. Y encima Después tenés el DONT, después con los cocientes malditos. Bueno, eso ya saber quién Claro. entra y demás a través de una encuesta. No, pero él dice, si vos no le pones el nombre Sí, claro. y le pones solamente un limitado, te condiciona la Claro. respuesta que Si vas a vos hacer. al encuestado le pones 10 en lugar de 17, Sí. es muy probable que los otros 7 tengan menos peso y se concentre en Claro. esto que podemos decir en los que aparecen en la Te encuesta, obliga a claramente. elegir uno de Claro. La mayor parte de la gente, salvo que tenga muy identificado que va a elegir a otro. Manuel, el cierre, hemos visto algunas imágenes del cierre de Milei en particular, con parte de la gente que reclamaba que le tenían que pagar porque había un compromiso de que le pagaban por ir y demás. ¿Eso queda en el folclore o puede tener algún efecto electoral? Nada es tan determinante. Me parece que ninguno de los eventos, ni las medidas de Milei, ni lo que pasó en su cierre de campaña, ni ficha limpia, define la elección. Pero estamos en un contexto muy finito, donde es muy pareja la elección. Claro. Hoy, si me dicen estadísticamente, los 3 primeros tienen chance de ganar reales. Santoro sin ninguna duda porque va primero, y Adorni y Los Penato porque comparten el mismo electorado. Son Claro. electorados muy parecidos, sociodemográficamente, en las ideas, en la representación política, con buena imagen de Milei y Mauricio Macri a la vez, que se están peleando, o sea, y si baja uno, sube el otro, ¿no? Y se le puede acercar a Santoro. Y además sabemos que la gente define su voto, una parte pequeña pero importante, define su voto hacia el día de la elección. Ujú. Conversando en la mesa familiar el domingo, reflexionando un ratito antes o adentro del cuarto oscuro.
Vamos a compartir palabras en su cierre o en estas horas de Horacio Rodríguez Larreta, a ver si podemos tratar de entender la esencia de su campaña y cómo llega al final, al cierre. ¿Y cómo se tomó la decisión de que Jorge Macri sea quien te suceda en la gestión de la ciudad? Perdón, primero pido perdón. ¿A quién? A los porteños. ¿Formaste parte de esa decisión? A ver, yo en realidad fui responsable de la primera decisión, que es traerlo de Vicente López. de Vicente López a la ciudad. Hay una sola palabra que cabe. Perdón. Perdón, porteños. Me equivoqué. ¿Qué querés que diga? Lo puedo reconocer, ya está, me equivoqué. Más allá de la respuesta de Larreta o de la definición de Larreta, es buena la pregunta de Pedro. ¿Fuiste parte de esa decisión? Y Larreta dice, sí, de traer como jefe, como ministro de gobierno. Dice, ¿no? Pero ahí hay un mensaje, hay todo un mensaje. Hay un mensaje. Vinculado a la gestión. Sí, sin ninguna duda. Larreta sabe además que come por ahí, digamos, come en ese electorado que está identificado con el PRO, que lo identifica él como parte, y está tratando de quedarse con un pedazo más grande. Nosotros no estamos viendo que Larreta tenga mucha incidencia. Nos podemos estar equivocando y termina siendo tercero, ¿no? También puede pasar. Sí. Eliminen el recorte en ese caso de este momento. Pero nunca vimos a Larreta asomarse al tercer lugar. Siempre estuvo ahí en 6, 7, 8 puntos. Desde el principio hasta acá, me parece, porque si bien la gente vota personas y lo identifican, justamente el electorado PRO, sobre todo mayor de 50 años, tiene una identificación con la marca, con el gobierno, necesita cierto orden, son conservadores, quiere una continuidad, y en ese sentido Larreta no llegó a penetrar demasiado. Claro. Seguimos sumando voces. Está Juan Courel en línea, experto en comunicación política. Hola Juan, Pablo Caruso, todo el equipo de QR y Manuel Zunino, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, Juan, gracias por atendernos. A ver, pasaron los cierres. 2, 3 elementos que tengas ganas de decirnos de lo que fue la campaña y de cara a la elección del domingo. Bueno, fue una campaña que, como se esperaba, no despertó demasiada conversación, demasiada atención en la gente. Fue una campaña que tuvo muchos vaivenes en cuanto a sus estrategias. No quedó claro hasta el final, y de hecho todavía no queda claro, si las estrategias sobre todo de Leandro Santoro y de los Penato tenían que ver más con nacionalizar o con hacer una elección más asentada sobre lo local, que no hubo muchos movimientos tampoco, no hubo grandes crecimientos, por no decir ningún crecimiento, y yo diría que antes de tener el diario del lunes, no va a ser una campaña que permita hacer lecturas de ningún gran ganador, ¿no? Va a haber una disputa, ¿no? El lunes, una disputa. Se tenían que dirimir dos cuestiones, ¿no? Una era, bueno, si el peronismo, con la candidatura de Santoro, recuperaba cierta competitividad a nivel porteño, ¿no? Y bueno, iba a ser una elección que, por lo que se ve en las encuestas por lo menos, va a estar dentro del orden y el parámetro de los resultados que obtuvo el kirchnerismo en los últimos 20 años. Y por otro lado, desde el espectro panoficialista, lo que se ve es que, por más que salga primero Adorni, que era algo que se contaba desde el principio de la campaña, no se va a terminar de dirimir la interna entre Mauricio Macri y Javier Milei, ¿no? Creo que con los resultados que se están anticipando en las encuestas, el PRO se salva de su extinción y posterga, en todo caso, la decisión de qué hacer respecto del gobierno de Milei para otro momento, para otra ocasión. Así que bueno, eso es lo que queda. Sí, después pequeñas fuerzas que capaz tenían intenciones de meterse en la discusión van a tener que revisar sus planes a futuro, ¿no? ¿Coincidís, Manuel? Sí, me parece que sí. Creo que lo último que dijo, me parece que van a ser pocos los que pasen el umbral, o sea, probablemente la mitad. Y después creo que empieza una nueva etapa en la discusión entre Macri y Milei. No es que cualquiera sea el resultado de los que vemos hoy como hipótesis. Sí. Me parece que es otra etapa de la discusión.
plantearán sus argumentos, pero no creo que se resuelva esa tensión, por lo menos de acá, no sé, al 9 de julio, que se cierran las alianzas en la provincia de Buenos Aires. Creo que se viene un mes y medio de disputa intensa entre ellos. O sea, es un elemento, pero no se va a dirimir en el resultado de esta elección lo que pueda pasar en el modo de negociar en la provincia de Macri y de Milei. Creo que no, salvo que tengamos una sorpresa que no se estaría viendo, que Adorni saque 35 puntos. Creo que ese sería el único argumento a favor de la Libertad Avanza para imponerse con muchísima fuerza y quizás un montón de dirigentes pro saltando rápidamente de filas. Como eso se supone que no va a pasar, me parece que vuelve a darse una disputa donde cada uno se agarrará de los argumentos que le permita el resultado del domingo. Juan, decías, no terminó esa hora Buenos Aires, Santoro, de decidir si era nacionalizar o si era lo local. Esa mixtura, ¿es algo buscado? ¿Estuvo bien? ¿O en realidad crees que tendría que haber nacionalizado un poco más o localizar un poco más? ¿Qué pensás? Yo creo que bueno, hay que esperar el domingo para ver si fue una buena decisión o no. Lo que yo creo es que el potencial de crecimiento de Santoro es muy grande, era muy grande. Creo que ¿Haciendo qué? Podría haber bueno, es que hace muchos años que es uno de los dirigentes con mejor imagen en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Y un dirigente que no es particularmente fuerte en la ciudad de Buenos Aires, como Sergio Massa, hace apenas 2 años sacó 32%, en un momento pésimo para el peronismo. Y es un número que probablemente no se repita. Entonces creo que había mucho para crecer en una oposición muy nítida y contrastante con las políticas nacionales y con Javier Milei, y que los temas municipales de alumbrado, barrido y limpieza ya tenían otro orden, ¿no? Pero bueno, también es cierto que un primer lugar es mejor que no obtener el primer lugar. Ahora, para la posibilidad de construcción del peronismo a futuro en la ciudad de Buenos Aires puntualmente, no creo que cambie demasiado. Manuel, te iba a preguntar lo mismo, pero de otra manera. A ver. ¿Está bien no haber convocado nunca a Cristina a esta discusión en la Ciudad de Buenos Aires? Me parece que, a ver, no sé si está bien o mal, también lo vamos a ver el lunes. Creo que la base electoral del kirchnerismo acompaña a Santoro. No sé si necesitaba ponerla en escena a Cristina Kirchner porque sí le iba a sacar lugar a él como figura protagónica, me parece, de la campaña. Veremos si es una buena o una mala decisión. Lo que sí no comparto mucho con Juan es que el contexto que está comparando de Sergio Massa en el 2023 era otra la oferta electoral, era otra cosa la que estaba en juego. En este momento hay 17 candidatos, es una elección legislativa donde muchas veces el voto útil termina siendo elegir a un candidato para que su voz entre en el Parlamento, en la legislatura, y no solamente pensar en reforzar al peronismo o ganar en la ciudad. Creo que son contextos distintos. No sé si se pueden comparar los 31 puntos de Massa con lo que saque Leandro Santoro el domingo. Juan, ¿querés agregar algo? No se van a poder comparar porque la elección nacional se realizó, nunca tuvo relevancia, nunca se le dio la importancia que tenía al debate, a la posibilidad de ganarle a Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires. Bien, Martín. Juan Martín Granoski, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Te pregunto, vos dijiste no va a haber un gran ganador. Va a haber un ganador. El que sea ganador va a tratar de, con su narrativa, como decía Pablo Caruso al principio, va a tratar de presentarse como gran ganador. Creo que es un tema de narrativa. No sé si coincidís o no. Podrá intentarlo. Las elecciones legislativas no son determinantes de lo que pase después en el futuro de la política, ¿no? Y eso está comprobado hace muchos años. Ahora bien, la forma en que se perciben los resultados, que sí, las narrativas entran en eso, van a influir en la continuidad de los proyectos políticos, en los planes a futuro de cada uno de los que están ahí sentados. Ahora, las narrativas no alcanza con enunciarlas, sino que también tienen que ser asimiladas, tienen que ser verosímiles, tienen que ser percibidas como tales. Entonces, bueno, desde ese lado, mientras más argumentos haya para sostener que la victoria es importante, bueno, más se va a favorecer que esa narrativa se asiente en la conversación pública. Yo me imagino a muchos festejando enfervorizadamente el domingo. Me imagino al PRO festejando que no se extinguió,
Me imagino a Adorni festejando que le ganó al PRO, si es que no llega al primer lugar Adorni, y me imagino a Santoro que le dio el primer triunfo al peronismo en una elección legislativa en mucho tiempo. Ahora, que eso tenga un correlato en la realidad política de esos resultados, bueno, hay una gran distancia. Juan, la última. En esta discusión tan encarnizada que parecen tener Macri y Milei, ¿eso quiere decir que afecta cualquier otro tipo de proyecto en común? Por ejemplo, discusiones nuevas en el Congreso, más allá de la definición de otros territorios y la provincia. ¿Crees que, no sé si leíste algunas notas que en off contaban que algunos CEOs de empresas dicen, che, cuidado con lo que están haciendo, porque en definitiva están poniendo en juego lo que más nos importa, que es el acompañamiento de las reformas que se vienen en las que los dos están de acuerdo? Pero ¿cuál sería la pregunta? Si crees que este nivel de discusión, a tu criterio, por tu experiencia, pone en juego esa relación. Bueno, está ahí en crisis, ¿no? Digamos, está en crisis. ¿Cuánto va a durar esa crisis? No lo sabemos. Yo coincido, va a haber que ver qué pasa con la provincia de Buenos Aires. Si uno tiene que partir por la escena de hoy, en la provincia de Buenos Aires tampoco deberían ir juntos. La realidad es que ahí el PRO es bastante más débil que en la ciudad, así que uno no sabe. Es difícil de entender la estrategia de Macri si uno lo piensa en términos de, bueno, claro, de cuál es el espectro ideológico que él tiene que representar. Pero bueno, se ve que Macri se está jugando otra cosa, ¿no? Que es tener capacidad de negociación con cierto grado de autonomía todavía respecto de Milei, aunque su fuerza termine con muchos menos legisladores que tal vez los que tiene hoy o los que tenía hace 4 años. Bueno, se sentará con lo que tenga a intentar una nueva negociación con el gobierno, ¿no? Un ejercicio de atomización y de fortalecimiento de su minoría intensa. No imagino, si todo sigue más o menos como está ahora, que 2027 vayan con listas separadas, pero bueno, falta muchísimo. Claro. Juan, gracias como siempre, un gran abrazo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Ya seguimos también aquí con Manuel Zunino, pero vamos a escuchar a Leandro Santoro, parte del cierre de su campaña en la Universidad de la Facultad de Medicina. Un mensaje muy claro respecto de los sectores afectados por la política de Milei. En la ciudad de Buenos Aires, un emblema, por supuesto. A ver qué decía Leandro Santoro. Les hablo a todos, a los peronistas y a los radicales, a los independientes y a los que son de izquierda, a los liberales que tienen sentido social, a los argentinos. Es ahora el momento de luchar por lo que nos corresponde, es ahora el momento de levantar las banderas, es ahora el momento de gritar nuestras verdades, es ahora el momento de salir a ganar la ciudad de Buenos Aires. Bien, ahí poniéndose él como el límite de todo eso y un poco lo que vos decías. Si extrema ideológicamente, quizá pierde la amplitud que estaba buscando. Probablemente, hay que ver si consigue después tener esa amplitud en términos de caudal electoral, de votos. Es una discusión también, me parece que Santoro está construyendo hacia adelante, no solamente está pensando en esta elección. Y si convenía nacionalizar o municipalizar, es una pregunta que vamos a saber el domingo, la respuesta. Acá también está buscando voto útil. También se pone como voto útil, en por lo menos en este tramo. Bueno, ahí me parece que Santoro hizo las dos cosas. Municipalizó en la medida que pudo, nacionalizó porque también la discusión se volvió muy nacional y si no quedaba completamente afuera. A mí, desde un punto de vista hasta ético, creo que faltó muchísima municipalización de la campaña. Los porteños también. ¿Por qué ético? Y porque los porteños merecen que se hable en una elección legislativa de cuestiones locales. Porque en todo caso la gran política nacional está definiendo su fuerza, cuánto vale cada uno, en un terreno que no tiene nada que ver con eso. Me parece que eso tampoco lo estamos discutiendo y tendría sentido que los porteños reciban de su dirigencia política mensajes que tengan que ver con su vida cotidiana, porque van a ir a la legislatura y van a ser legisladores. Sí, algunos lo hicieron, porque, a ver, Vanina Biasi, Santoro también en un momento, Larreta también habló mucho de gestión, ¿no? Hizo solo eso, pero me parece que fueron la minoría y si uno piensa en términos de los últimos 2 meses, la discusión sobre la campaña, los encuadres sobre la campaña fueron mucho más nacionales y además las intenciones de todos son mucho más nacionales. O incluida la de Larreta, que quiere ser jefe de gobierno, pero se está presentando legislador. Lo que pasa es que lo que cambia, Manu, a mí me parece, es la presencia de Adorni
Y la campaña de Adorni es Milei, por otra parte. Eso sin ninguna Eso duda. cambia el escenario Adorni general, digo, desde no el el de primer Adorni solo, momento creo. nacionalizó. Claro, y Quizás es Adorni. si hubiesen decidido los Penato y Santoro municipalizar y polarizar entre ellos, lo hubiesen dejado un poco afuera de la discusión. ¿Se acuerdan de Bullrich en 2023? Que no podía entrar ni siquiera en la conversación porque Milei y Massa se peleaban y ella gritando Milei, Massa. Sí. Bueno, probablemente le hubiese pasado eso a Adorni, hubiese quedado solo hablando de lo nacional, no lo sé. Estoy aventurando. Muy interesante. Nada, diciendo algo que ya pasó. Quizás contrafáctico. Contrafáctico, no tiene tanto sentido, pero me parece que en un contexto de desgaste de del vínculo entre la sociedad y la política, que la política use la legislatura porteña para definir sus problemas y sus conflictos nacionales, creo que debería llamar la atención y me parece que el efecto puede llegar a ser la baja participación el domingo. Nosotros podemos tener, por percepción, por piel de lo que recorremos, pero ustedes, profesionales de esto, también advierten que no hay mucha excitación electoral en la sociedad porteña. No, hago encuestas, hago focus group, pero también me subo mucho a taxis y otros tipos de esos de aplicaciones de ahora, y les preguntás si hay clima electoral, si la gente habla de eso y te dicen no rotundo. En 2023 hacía los mismos experimentos, me la pasaba viajando en taxi y todos te decían, sí, la gente habla, qué sé yo. Me parece que ahora es el clima tibio. Y es tibio hace un mes, es tibio todavía ahora, se calentó un cachito con ficha limpia, tema completamente nacional. Claro. Y la gente no está interesada. Pero la pregunta es, ¿por qué va a estar interesada la ciudadanía si la mayor parte de los candidatos no están interesados en ser legisladores también? Me parece que se están discutiendo cosas distintas. Hay una disociación entre la política y los problemas de la gente. Si la política no lo asume y sigue teniendo las mismas actitudes, probablemente el domingo y las próximas elecciones veamos participaciones promedio del 65%, que es lo que esperamos en la Ciudad de Buenos Aires. Y decías antes que en general en la Ciudad de Buenos Aires, quien te dice no sé, o todavía no, quien se retrae de ir a votar, ¿quién es? Primero, el que te dice no sé las encuestas... ¿A quién le saca voto el que no va? El que te dice no sé las encuestas, pero participa, en general es un poquito más conservador. Sí. O sea, iría a las opciones de... O sea, cuando lo proyectás, tirás un cachito de más para... centro-derecha. Sí. El otro está más convencido, el de izquierda, el progresista está más convencido. Después con la participación hay algo que hay que tener muy en cuenta el domingo. En general, lo que suele pasar es que participan menos los sectores socioeconómicos más bajos y los más jóvenes. Si esa tendencia se marca en esta elección, el más perjudicado va a ser Manuel Adorni. Por eso Adorni con el Gordo Dan pide a los jóvenes abiertamente que vayan a votar. Claro, y trabajaron mucho al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Porque a más baja participación, más problemas para la libertad avanza. Porque los que menos participan son los pibes y los de nivel socioeconómico bajo, que es uno de los lugares donde pudo penetrar la libertad avanza hace unos años. De hecho, en ese mismo trabajo de La Nación, hacen la territorialidad del voto, y el espejo de la territorialidad en el sur y el sur hacia el oeste del peronismo, Unión por la Patria, es similar al de Milei. Sí. Es antagónico el del PRO, que está más hacia los barrios más pudientes. Muy llamativo eso. El PRO perdió porque el PRO había llegado a tener esos sectores también en un momento. Ahí lo perdió directamente. Ahí entró la Libertad Avanza a representar tenía el sur y tenía la villa, parte de la Villa 31. Sí, incluso en Mataderos, el Lugano. Si uno se remonta a elecciones hace 4 años, al PRO le iba bien. Tal cual. Se dejó de pintar de amarillo y se empezó a pintar de violeta en los últimos 4 años. Nos interesa mucho aquí en QR tratar de permanentemente señalar que la enemistad o la confrontación en este momento de Milei y Macri no tiene que ver con los programas. En general están bastante de acuerdo. Macri siempre decía, si tengo un segundo tiempo, más profundo y más rápido. Es como si el sueño húmedo de Macri es lo que ha hecho Milei o lo que viene haciendo Milei. ¿Por qué decimos esto? Macri, en el cierre de los Penato, dijo y aclaró que no necesariamente lo económico es determinante. Es decir, que están de acuerdo en lo económico. Que la diferencia tiene que ver con la institucionalidad, las maneras, el respeto a las reglas. ¿Por qué les contamos esto? Porque miren lo que dijo Silvia Los Penato, no en el cierre, pero sí en un canal de televisión respecto a algunas políticas de Milei. Si hicieran lo mismo que hicieron en el gobierno nacional sabemos muy bien por dónde pasó la motosierra, ¿no? Pasó por jubilados, pasó por obra pública. Bueno, esto amerita, perdónenme, pero un bar en QR. Queremos tirarle el bar a Silvia Los Penato. ¿Y a dónde le vamos a tirar el bar? Bueno, ¿qué hizo Silvia Los Penato, diputada nacional, respecto de esto que ahora critica y que evidentemente lo pone como punto de diferencia de las políticas de Milei? Vamos a ver qué hizo Silvia Los Penato, por ejemplo,
cuando se estaba votando el veto de la mejora de jubilaciones. A ver, mirá. Silvia Lospenato, negativo. ¿Qué quiere decir negativo en este contexto? Es decir, se negaba el rechazo al veto, se negaba a voltear el veto. Es decir, quien negaba rechazo al veto lo que hacía era sostener el veto. Bueno, muy llamativo. Insisto que no es lo que dijo Macri hoy. Pero bueno, veremos después qué ocurre. Por eso yo la pregunta, se la voy a trasladar a Manuel. La pregunta que también nos interesa es si estas discusiones después se terminan zanjando a la hora de levantar la mano en el Congreso para lo determinante en la vida de la gente, que son las reformas acordadas con el Fondo Monetario. ¿Qué pensás, Manuel, sobre Acá eso? voy a ponerlo en términos futboleros, ya que son todos futboleros. Sí, bastante. Me parece lo de Lospenato, que es como a los 85 minutos de partido, meter una patada para hacerte amonestar y que la tribuna te aplauda un poco. Creo que queda completamente... Muy tribunero. Muy tribunero de Lospenato. Yo estuve, no sé, con Darío Nieto ayer en un streaming y le preguntaron qué iba a hacer de acá para adelante. Y bueno, si hay que votar con Milei en la legislatura o en el Congreso Nacional, lo vamos a hacer porque estamos de acuerdo en muchas cosas. Claro. Me parece Vidal, que es absolutamente tribunero. Vidal dijo exactamente lo mismo. Con Rosenblatt. Sí, lo vi ayer y me llamó la atención. Sí, dijo, bueno, en realidad no tenemos diferencias, así que las votaciones yo volvería a votar lo mismo. Claro. Es llamativo porque Lospenato está diciendo exactamente lo contrario. Por lo menos en este Es momento. esto, 85 minutos. Él le dio una patada, sabía que lo amonestaban y hizo así al árbitro y se dio vuelta. Porque claramente. quien va a buscar sangre en la relación en el Congreso entre Milei y el PRO le dice, che, Macri le dice, te votamos todo. Y le pagan así, entonces quien va a buscar sangre se mete en ese lugar. Y desde el PRO responden, no, nosotros lo haríamos, nosotros no es que dejaremos de votar por esto. Y está bien la respuesta. Saben que me parece que es una respuesta honesta y hasta en algún punto ética. No, si se están haciendo las cosas, nosotros creemos que se tienen que hacer, las acompañamos. No sé si todas las fuerzas políticas en estas horas ¿Es para hacen lo mismo. restarle votos a Santoro? ¿O vos decís que...? Me parece que se calentó un cachito la Y nada campaña más. y tiene que ver con eso y Para está diferenciarse de Milei. está mostrando que tiene actitud Lospenato. Me parece que le faltaba también, es una figura muy poco conocida. Ficha Limpia le ayudó y salir un poquito a mostrar que tiene más voluntad o más actitud incluso que Macri, que vieron que jugaron ese juego de que él dice, che, podemos perder, voten no, porque si no gana Santoro, y ella salió a raspar. Claro. Y salió a raspar porque la campaña lo amerita, no solamente los cierres de campaña eran momentos inolvidables en otra época, sino que las declaraciones de los candidatos eran un poquito más power, qué sé yo. Me parece que le faltó garra a la campaña, fue bastante aburrida, el debate fue aburrido, no fue muy interesante. Yo estoy un poco desilusionado, perdón si lo